CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es viernes 17 de febrero de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. La tensión al interior de algunos hospitales públicos ha aumentado en los últimos días, al punto que trabajadores y médicos han paralizado actividades bajo el argumento de la falta de insumos y medicamentos para realizar su trabajo, como es el caso del Hospital Sacamil. Este viernes hablaremos del tema y también del trabajo ministerial para combatir algunas enfermedades, como el caso del dengue, para anticiparse a hechos como estos. Nos acompaña en nuestros estudios la doctora Violeta Mengíbar. Ella es la viceministra de Salud de nuestro país. Doctora, bienvenida, un gusto. Buenos días, William, y muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema un poco duro, doctora, y tiene que ver justamente con el caso del Hospital Sacamil. Esta semana algunas citas o entregas de resultados de exámenes de salud fueron suspendidas en ese hospital. Han argumentado que hay un problema con el sistema de análisis que se instaló en varias máquinas, que fue desconectado, dicen los trabajadores, el miércoles por el proveedor, según lo ha dicho el secretario general del Sindicato de Médicos de ese hospital. Además, justamente en la edición impresa de este día, en la prensa gráfica, estamos informando nosotros que las consultas programadas para el día de ayer fueron suspendidas. Hay un aproximado de 500 consultas que se suspendieron en ese mismo hospital. Explíquenos un poco qué es lo que está pasando de manera especial en ese hospital, doctora. Bueno, muchas gracias, William. Yo creo que hay que hacer un breve contexto de lo que ha pasado en estos últimos 2 años, ¿verdad? Que se está repitiendo de manera reincidente en el Hospital Sacamil y otros hospitales. Por ejemplo, si vemos desde que nosotros llegamos en el año 2009, solo en 4 hospitales hemos tenido más de 50 paros. Esta situación, desde ningún punto de vista, a juicio nuestro, es aceptable. No hay razón alguna, no hay razón alguna ni ética ni de ningún tipo para que una motivación de los señores sindicalistas sea impedir el acceso del derecho a la salud de la población. Más de 50 paros y solo le estoy poniendo 4 hospitales, no le estoy poniendo unidades de salud. Entonces eso es muy extraño, es muy extraño porque, por ejemplo, en el gobierno anterior ni comparar, ¿verdad?, el número de paros que hicieron, y digo de que no tiene ninguna justificación, ni es legítimo, ni es legal, porque va un proceso de reforma de salud en marcha, donde vamos logrando buenos efectos para nuestra red hospitalaria, que los podemos mencionar esta mañana, y que el más afectado es la población, ¿verdad? Son miles de recetas en estos más de 50 paros, ¿verdad?, que han habido, porque se interrumpe el ingreso no solo de la parte administrativa, sino que de los pacientes. Entonces se dejan de dar miles de recetas, miles de consultas no atendidas, centenares de cirugías que no se hacen, procesos de compras. O sea que es muy curioso, ¿verdad? Dicen de que hay desabastecimiento, pero este tipo de paros interrumpen los procesos de compra. Los procesos de compra, como ya todos lo sabemos, son muy complicados, ¿verdad? La ley, la CAP, a veces hay compras de equipos que pueden durar meses, 5, 6, 7 meses, y aún poniéndole el acelerador, ¿verdad? Claro. Y hay problemas, por ejemplo, se retrasan el pago de las planillas de los mismos trabajadores. Entonces, creemos de que es algo que no tiene justificación, que no hay razón alguna para que se hagan, y que nosotros pedimos incluso que no lo hagan. Ellos saben muy bien de que son acciones completamente impopulares, ¿verdad? La población está muy cansada, ¿verdad?, de este tipo de actitudes, porque no se puede entender que porque dicen no hay medicamentos o porque no hay insumos, entonces le paramos el ingreso a la población para entregarle recetas de medicamentos que hay, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos, verdad?, con lo del derecho a la salud? Ahora, en efecto, este tipo de acciones nunca han sido populares.
Sí, Jamás, así es. sin duda alguna, porque hay un efecto directo sobre las personas que deben Exacto. recibir una atención médica. Sí. Y siempre se ha hablado alrededor de esto, sobre el tema de derechos humanos también de los pacientes. Exacto. Pero doctora, los médicos y los trabajadores lo que argumentan es, en algunos casos, es el riesgo en que ellos se exponen también a trabajar, por ejemplo, a hacer una cirugía cuando no cuentan con todos los implementos necesarios. Sí. Entonces, cuando dan esa argumentación, la gente puede decir también, bueno, tienen alguna razón, o sea, porque también está en juego la vida del paciente. Sí. En el caso de Sacamil, doctora, cuando se argumenta, por ejemplo, que hay un programa que no se tiene y que sirve para el sistema de análisis, en el caso del laboratorio, y se menciona, bueno, porque los médicos han incluso permitido el ingreso de las cámaras para que entren a ver las condiciones. Y a simple vista, pues sí se ve que hay condiciones un poco complejas. Sí, cómo Eso no. creo que es importante que usted lo despeje. Eso es importante también analizarlo, porque nosotros también como contexto de esto, nosotros encontramos, y es conveniente decirlo, porque encontramos que había un aproximado de 90 millones de dólares de equipo, de inversión que no se hizo, ¿verdad? Y de equipo que obsoleto y de equipo que no existía. O sea, más o menos el cálculo que nosotros hicimos es un aproximado de un déficit de 90 millones de dólares en los 30 hospitales por el déficit del equipo, ¿va? Y después de eso nosotros hemos venido haciendo inversiones millonarias. Tenemos los números de las inversiones que hemos hecho en varios hospitales. Este año seguimos también con una inversión millonaria. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que con las intervenciones que hemos empezado, que no son pocas, de ninguna manera nosotros vamos a decir que ya tenemos las condiciones ideales de la red hospitalaria en el país. Se ha hecho un enorme esfuerzo, no hemos podido intervenir de una sola vez en los 30 hospitales, porque imagínese usted corregir un déficit de 90 millones de dólares en equipo, ¿va? Que después hemos hecho un segundo cálculo de 38 millones, que es el más básico, de 38 millones de dólares, y que ya hemos comenzado a invertir. El año pasado se invirtieron más de 13 millones de dólares en la red hospitalaria. Este año va otra cantidad semejante, y así poco a poco vamos mejorando las condiciones. Es obvio de que hay unas instalaciones, no solo físicas, sino que en equipo, que necesitan intervención. Nosotros en el hospital de Sacamil, por ejemplo, viene para este año una inversión. El año pasado se ha hecho inversión en el Hospital Rosales, se entregaron los 4 nuevos hospitales debidamente equipados, que ya ustedes saben cuáles son: el de San Miguel, el de Usulután, el de San Vicente, el de Zacatecoluca. Se han hecho inversión en equipo en el Hospital Rosales, en el Hospital San Bartolo, se está reparando el Hospital Saldaña. En fin, yo le puedo mencionar, el Hospital de Maternidad ya comenzó su construcción, va a ser un precioso hospital. El Hospital de la Unión va a ser un nuevo hospital que se va a construir allá en ese polo de desarrollo que está en marcha allá en la Unión. Entonces, claro, no hemos llegado a todos los hospitales, y el hospital de Sacamil es uno de ellos. Entonces, yo creo que no se justifica hacer más de 50 paros en los hospitales en un momento donde el vaso no está lleno, ¿va? Pero que está medio lleno, y que vamos aceleradamente llenándolo, y que si solo ponemos en la parte de lo que no se ha hecho, nos parece que no es justo, porque es un proceso gradual ante la precaria situación que nosotros habíamos encontrado. Y cada una de esas dificultades las estamos viendo. Yo ayer estoy en un proceso de reuniones con uno de los sindicatos, porque hay 19 sindicatos. A lo mejor hablamos un poco más de ese trabajo que está haciendo a nivel de los sindicatos, y un poco, si debo hacer una pausa, y si nos explica después, en el caso de Sacamil, digamos, por qué es el que está en este momento en esa condición de efervescencia. ¿Qué tipo de acercamiento han tenido con el sindicato de Sacamil? Ya que vamos a entrar en esa plática. Vamos a una pausa. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad.
En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, doctora, sí es importante, creo yo, saber qué se está haciendo entonces en términos de ir disminuyendo la presión en estos hospitales donde hay más conflictividad. De hecho, usted, platicando en el corte, me decía, bueno, en el caso concreto, Hospital Sacamil, el Hospital Rosales, que son los dos hospitales más conflictivos. Explíquenos entonces, antes de que entremos a la parte de la negociación, del acercamiento con los sindicatos, ¿qué se puede esperar en ambos hospitales de inmediato? O sea, de acciones que puedan terminar impactando el tema de cobertura de la cantidad de medicamentos y los insumos y todo lo que utilizan los médicos para trabajar adecuadamente. Bueno, este año comienza un proyecto que ya ha sido anunciado por la señora ministra y que también va a ser pronto juramentada la Comisión Nacional del Sistema de Emergencias Médicas, que va a comenzar a marchar este año y que lo vamos a comenzar a implantar en el área metropolitana de San Salvador, que va a abarcar el municipio de San Salvador, de Soyapango y otros municipios. Este sistema de emergencias médicas nos va a permitir mejorar las unidades de cuidados intensivos y las unidades de emergencia de 7 hospitales del área metropolitana. Antes de decirle lo de las intervenciones que vamos a hacer en estos 7 hospitales del área metropolitana, debo decirle que en el Rosales ya comenzamos, ¿verdad? En el Rosales prácticamente hay otro nuevo hospital Rosales, donde se instalaron, si usted se recuerda, que el año pasado se inauguraron la nueva instalación de la segunda planta del edificio de especialidades, con la habilitación de 117 camas más. Se aumentó al doble la capacidad de las máquinas para atender a los pacientes renales, tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal. Se ha aumentado al doble el número de camas para los pacientes de hemato-oncología en el Hospital Rosales. Se ha aumentado la unidad de cuidados intensivos de 8 camas que hayamos. Hoy estamos ya habilitando 29 camas, más otras que están de intermedia, llegaríamos como a 37, cuando encontramos 9 camas. Le puedo seguir dando ejemplos. Por primera vez después de 100 años de fundado el hospital hay resonancia magnética, un nuevo equipo de... ¿Resonancia magnética no había? Nunca, jamás ha habido, nunca hubo resonancia magnética. Se han renovado el equipo de la tomografía axial computarizada, se ha comprado un equipo que se llama de estereotaxia, que es para diagnosticar más precisamente y tratar mejor los problemas de neurocirugía. Se tiene un laboratorio de inmunohistoquímica único en el país, que ni el sistema privado lo tiene. Le puedo seguir dando más ejemplos. El Saldaña está en reconstrucción, en el Blum está en construcción la nueva consulta externa, la unidad de cuidados intensivos, los 4 hospitales nuevos entregados, el San Bartolo se le ha invertido en equipo. Entonces, ahora viene este año un proceso de inversión
por ejemplo, Sacamil es uno de los 7 hospitales que van a ser beneficiados. Los 7 hospitales donde va a iniciar el programa del sistema de emergencias médicas son el Rosales, el Blum, el San Bartolo, Sacamil, Soyapango, Santa Tecla, se me queda uno, esos son 7 hospitales. Santa Tecla, San Rafael. San Rafael, sí, que se les va a mejorar. Recordemos que San Rafael también es un hospital bastante nuevo y moderno, Sí, tiene pero unas también instalaciones muy desde el gobierno anterior, ¿verdad? Pero ahora con el sistema de emergencias médicas se va a ver mejorado en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de emergencia. Sacamil, por ejemplo, no tiene unidad de cuidados intensivos, no tiene. Por ejemplo, esta parte de emergencias médicas, ¿en qué va a consistir? El sistema de emergencias médicas, William, ¿cómo no? Un ejemplito rápido, ¿verdad? En este país, en nuestro país, no hay un sistema de emergencias médicas. ¿Qué quiere decir? Que usted puede tener un accidente en la carretera, cerca o lejos de San Salvador, puede tener un infarto, puede tener una emergencia médica y no hay un sistema que en los primeros 8 minutos a usted lo recoja en la calle, en el hogar o en el trabajo donde tuvo la emergencia. Este sistema de emergencias médicas consiste en la adquisición de una serie de ambulancias que van medicalizadas con personal entrenado, que van a ser, que se le llama que es la parte prehospitalaria, donde la aspiración es que cuando alguien tenga un accidente médico o quirúrgico, inmediatamente en los primeros 8 minutos haya un sistema de ambulancia, el cual es coordinado por un centro regulador que va a estar funcionando junto al 911. Ya hicimos el convenio con la Policía Nacional Civil, la población ya va a poder llamar no solo por incendios a bomberos ni por asaltos, sino que va a llamar también por emergencias médicas. Y ahí en esa planta vamos a tener nuestro equipo con intensivistas que van a estar en coordinación con las ambulancias que van a estar en el territorio, hoy por hoy en el área metropolitana. Pero claro, hay un accidente de tránsito, entonces, por ejemplo, que es bastante frecuente ahora, inmediatamente entonces las ambulancias se activan y van las ambulancias a darle atención al paciente en el lugar. Lo recogen en el lugar. Los intensivistas que van a estar en el 911 están por teléfono coordinando y diciéndolo, llévalo inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos o del Rosales o de Santa Tecla, dependiendo del lugar. Y esas unidades de cuidados intensivos se van a reforzar. Una de ellas es la de Sacamil. Esto ya estamos en un proceso de la compra de ambulancias. Desgraciadamente estos procesos son lentos porque es una compra internacional. Las ambulancias son carísimas, son ambulancias modernas. En esta primera fase van a ser las primeras 15 ambulancias en el área metropolitana de San Salvador. Y eso va a meritar que mejoremos en el Sacamil. Yo le decía que ahí no hay unidad de cuidados intensivos. Entonces, dentro del proyecto está la construcción de la unidad de cuidados intensivos, mejorarle el equipo, mejorarle el mobiliario, mejorar el personal y este centro regulador que va a estar atendido en el 911 las 24 horas del día. Esto para el caso de Sacamil se puede esperar este año entonces. Este año, la idea es que esto comience ya a implementarse en el segundo semestre del año, porque las ambulancias, ya le digo, a veces tardan hasta 6-7 meses la compra de los equipos. El financiamiento ya está, es parte del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que con los esfuerzos de Fosalud, también Fosalud va a hacer compra de ambulancias. Entonces ahí vienen procesos que no se pueden implementar de la noche a la mañana. Por eso yo insisto de que, como usted bien lo decía, los paros en los hospitales nunca han sido bien vistos por la población, desde ningún punto de vista. Mucho menos cuando hay una reforma de salud en marcha, porque la reforma de salud no solo es que estamos mejorando la red hospitalaria, sino que estamos mejorando el primer nivel de atención, ¿verdad? Hemos instalado ya 450 nuevos equipos comunitarios de salud que están acercando el servicio a la población y que al mejorarle la capacidad resolutiva a las unidades de salud que allí resuelvan, teóricamente a mediano y a largo plazo deben de descompresionarse los hospitales, porque estamos también sacando las unidades de salud que antes estaban adentro de los hospitales
y que nos abarrotaban los hospitales. Por ejemplo, estuve hoy en Gotera, hace como 3, 4 días estuve en Gotera, porque en Gotera, dentro del hospital de Gotera, ahí funcionaba la unidad de salud. Entonces usted llegaba a Gotera y ese hospital no se podía ni entrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Que los hospitales no se dediquen ni a ver faringitis, ni gripes, ni a quitar uñeros, incluso ni a hacer cirugías de atenciones de baja complejidad, sino que cirugías menores. Estamos sacando lo que antes eran unidades de salud dentro de los hospitales, para que el hospital se dedique a sus 4 especialidades, a hacer buenas cirugías, atender bien los partos, lo de internistas, ortopedas, para que haya una mejor categorización de los diferentes niveles de salud. Este es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero que ya se van sintiendo los primeros efectos. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, explíqueme, hay un poco de especulación del hecho de que con el énfasis que se ha dado con los secos, por ejemplo, de alguna forma la inversión que se ha hecho por ese lado pueda haber descuidado en el caso del otro esfuerzo que se debe hacer en los hospitales. Explíqueme cuando regresemos. Vamos a la pausa. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Nos acompaña en nuestros estudios la doctora Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Doctora, le dejaba planteada la interrogante un poco si hay un esfuerzo clarísimo con el caso de los secos, de llevar la medicina hasta las personas en el área rural, de manera especial, donde mucho se necesita, sobre todo por el tema de las distancias en las zonas más pobres del país. Pero le preguntaba si de alguna forma eso no ha implicado un poco, no sé si descuidar o han tenido que bajar, digamos, inversión por un lado, y eso ha implicado entonces que haya complicaciones en algunos hospitales. Bueno, desde que se concibió la reforma en sus 8 puntos, se dijo de que íbamos a hacer, hagámonos la idea de la pirámide, ¿verdad? En los sistemas públicos de salud, la parte más ancha de la pirámide de atención poblacional sucede en las unidades de salud. Teóricamente, si usted tiene un sistema de salud que está funcionando bien, a los hospitales solo deberían de llegar el 10-15% de los que consultan, porque la inmensa mayoría de la atención en salud, si es integral, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la enfermedad en baja complejidad, debería de disminuir. Y si hay resolución en las unidades de salud, porque tienen equipo, porque tienen especialistas, porque por primera vez las unidades ya tienen especialistas. Entonces, teóricamente los hospitales deberían de servir para atender los departamentales y los básicos, las especialidades, las 4 básicas, y el Rosales, el Blum y maternidad, que son ya más de especialidad más grande, ¿verdad? Claro. Lo que le llamamos tercer nivel, otros le llaman subespecialidades. Entonces, ¿qué sucede, William? Que la base amplia de la pirámide estaba pésima. Bueno, aquí todo estaba pésimo, disculpen la palabra, ¿verdad? Pero los hospitales en una precariedad tremenda, también las unidades de salud. Entonces, el modelo nuevo de salud ha comenzado a inyectar
en la parte más amplia de la base, que es en el primer nivel de atención, para que después nosotros vayamos poco a poco ordenando la red pública de salud al grado de que en los hospitales, les vuelvo a repetir, solo llegue un 10% o menos que amerite la atención de hospitales. Yo le ponía el ejemplo de que estamos sacando el primer nivel de atención de los hospitales. Hace pocos días, la semana pasada, estuve en Ilopango y también en Suchitoto, en Jiquilisco, en Usulután, en Gotera, donde las unidades de salud estaban adentro del hospital. Y usted tenía personal médico general y a veces hasta especialistas atendiendo gripes, quitando uñeros, atendiendo faringitis, que eso no lo deberían de hacer los hospitales. Entonces hoy en Ilopango, hoy usted tiene una unidad de salud grande que está atendiendo hasta 300, 400 pacientes diarios. O sea, una unidad de salud con capacidad también. Con capacidad. Es decir, la inquietud que tengo es si el hecho de haber sacado la unidad de salud no implica que se ha dejado desprovisto de más médicos. Es decir, no, porque algunos del personal que estaba en San Bartolo, porque la unidad de salud de Ilopango, el hospital cerca es San Bartolo. Perdone, una pregunta, pero las unidades de salud con los hospitales, si bien estaban de alguna forma fusionados, sí. ¿Tienen en la parte administrativa una división o no? Fíjese que todos dependían del hospital, primera aberración, ¿verdad? Porque el primer nivel de atención tiene una manera y una dinámica de atender y el nivel hospitalario otro. Lo que pasa que hoy con el nuevo modelo están trabajando en red. El hospital está bien conectado al primer nivel de atención. Si hay un paciente que en Los Secos lo descubren, en el cantón, por ejemplo, la unidad de salud y Los Secos lo descubren, entonces este paciente entra en una coordinación con los médicos del hospital y hay una atención integral a ese paciente, lo cual antes no era así. El primer nivel era una cosa, el hospital era otro, el hospital de segundo nivel de Jiquilisco ni se conectaba con el de Usulután, ni mucho menos con el de San Miguel. Y hoy estamos tratando de hacer un concepto de red. Y, volviendo a su pregunta, el primer nivel de atención ameritaba una inyección fuerte y por eso es que la hemos hecho. Lo que sucede es que hoy vamos equiparando, no es que no hemos invertido en hospitales, sí se ha invertido en hospitales, pero no se puede llevar, teníamos que establecer prioridades y estamos tratando de llevar a la par la inversión en los hospitales porque también la red hospitalaria necesita ser mejorada, por lo que le dije al inicio, ¿verdad? Que estaba devastada, sin equipo. Solo en el Rosales, William, en este año y medio se han contratado 325 recursos nuevos. Que me digan los señores sindicalistas con todo el respeto del caso y nosotros podemos con su programa y con los periodistas que me digan cuándo se había hecho una inversión tan importante como la que se ha hecho en el Hospital Rosales en estos 2 años, en personal, en equipo, y no solo en el Hospital Rosales. Entonces vamos por partes a Sacamil, estamos ya trabajando en eso, ya estamos en el diseño de este sistema de emergencias médicas y nosotros lo que pedimos es paciencia, un poquito de paciencia, porque si por 100 años los hospitales estuvieron abandonados, ¿cómo no podemos hacer el esfuerzo de, en vez de estar obstaculizando la entrada del paciente a los servicios, mejor juntémonos con los sindicatos a construir y a fortalecer esta reforma de salud y enfrentemos todos las dificultades que tenemos, porque financiar una reforma de la envergadura que lo estamos haciendo no es cosa fácil. Bueno, entonces ahora sí vamos a la pausa, hablamos al regreso de la relación que hay con los sindicalistas, con los trabajadores y también con los médicos sindicalizados. Vamos a una pausa. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país.
sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora, un poco antes de que pasemos al punto específico de la relación con los sindicatos en el Ministerio de Salud, José Pineda nos escribió en el Twitter y tiene que ver con la parte ya de atención, del trato, hacia el paciente, porque José Pineda nos decía en Twitter que algunas enfermeras del Hospital Rosales de Oncología Mujeres son bárbaras, dice él, esos son los calificativos que utiliza, son bárbaras con irrespeto total, dice, y recomienda pues que se haga algo. Eso tiene que ver con el trato. Ya no estamos hablando de si hay una jeringa, si falta un medicamento, sino que es el trato hacia el paciente. Es lo que dice esa persona puede ser cierto, William. La doctora Rodríguez está todo el equipo que trabajamos en el Ministerio de Salud, estamos muy preocupados por esa denuncia de la ciudadanía que viene desde mucho tiempo de lo que se llama maltrato. En realidad, estamos diseñando ya una estrategia que va a incluir incluso como un sistema de encuestas en los establecimientos de salud para ver el pulso de la ciudadanía de cómo lo tratan. Y nosotros reconocemos de que hay un personal, hay que reconocer lo bueno que hace la mayoría del personal de salud, pero hay un personal que trabaja de gano, que no está apoyando el proceso de la reforma, que no atiende bien al usuario, y le puedo decir de que está dentro de la preocupación de la señora ministra poner en marcha una estrategia que incluya recomendaciones y sanciones ya al personal que no trata bien a nuestra gente. Por ejemplo, a veces existe la medicina y la medicina la dan de manera a veces hasta tirada. Eso no puede suceder y sí, tal vez en alguna otra entrevista suya podamos hablarle aquí de cuál es la estrategia que el Ministerio está trabajando para disminuir el maltrato del que la población habla, que es sujeta en algunos establecimientos de salud. Esa parte es importante porque ya hemos conversado con Leonel Flores, el director del Seguro Social, y justo debo entender que el Seguro Social ha hecho una inversión incluso millonaria en la parte que tiene que ver de capacitación, de formación del personal en las relaciones humanas, en el trato del médico al paciente, de la enfermera al paciente, que es esencial, o sea, y claro, la red pública no es capaz de eso, ¿no? Sí. O sea, tendrán ustedes que hacer una inversión en esa parte. Una inversión muy grande. El Ministerio de Salud tiene 30,000 empleados. Este es un tema que está ocupando una enorme preocupación porque se está avanzando mucho en muchos procedimientos, pero esto de lo que la gente le llama maltrato, sí tenemos que entrarle lo reconocemos que debemos entrarle con mucha fuerza. Bueno, entremos a la parte entonces, la relación que hay con los sindicatos, con los sectores laborales. Usted, cuando comenzábamos, me decía un poco con extrañeza la cantidad de paros que se han desarrollado durante la gestión de este gobierno. Sí. Bueno, uno, no sé, periodísticamente hablando, uno esperaba que, digamos, en la relación FMLN, gobierno FMLN, presidente Funes y ustedes con los trabajadores sindicalizados hubiera más acercamiento. ¿Por qué no estamos viendo eso? Bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? Esa es una pregunta muy interesante que la debemos de comentar los titulares de salud y los sindicatos, ¿verdad? A la luz de cómo va avanzando la reforma. Yo le quiero decir brevemente cómo encontramos nosotros, cuando estábamos en la oposición, veíamos unas dificultades en los problemas de derechos laborales. Al llegar al Ministerio de Salud nos enteramos que es más de lo que nosotros creíamos, de los problemas laborales. Por ejemplo, encontramos una enorme cantidad de empleados que no tenían el salario mínimo, encontramos todavía sí una enorme cantidad
de personas que no tienen todavía la reclasificación de plaza, porque encontramos miles en esas circunstancias, encontramos a miles sin la categoría de ley de salario o de contrato GOES, que le llamamos, que es una categoría más justa porque tiene sus prestaciones. Entonces encontramos una situación bien difícil. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos 2 años? Se lo digo rápidamente antes de entrar a la relación con los sindicatos. Primero, se ha generado empleo. En este proceso ya llevamos 4.000 nuevas personas contratadas, pero no solo se trata de generar empleo en salud, sino que estas 4.000 nuevas personas contratadas están significando que nosotros hemos mejorado la cobertura en 1.600.000 personas que antes no tenían esa cobertura, que son los 450 ECOs. ¿Son médicos, enfermeras o de qué estamos hablando? De todo. Médicos, no enfermeras, hay más énfasis en la parte psicólogas. La mayoría es técnica, la mayoría es parte técnica. Hay obviamente parte administrativa, porque usted no puede, hay una relación entre personal técnico y si no separan los servicios. Entonces, pero la mayoría son promotores de salud, ¿verdad?, que son la base de la atención allá en los ECOs, psicólogos, médicos, entre ellos médicos generales, médicos especialistas, motoristas, porque es un modelo móvil, bastante móvil de llegar hasta los diferentes cantones. Entonces, laboratoristas, hay varias profesiones dentro de los 4.000 que se han, personas nuevas que se han contratado. Entonces, laboralmente hablando, hemos generado más empleo, pero la importancia es que esto ha significado mayor cobertura de salud y que se resume en 1.600.000 personas que estaban bastante desatendidas. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Ya empezó el esfuerzo de nivelar a los $300 los que estaban por debajo del salario mínimo. Eso lo hemos hecho en esta administración. Tercero, ya hemos comenzado a pasar de una categoría, yo diría, informal de trabajo, como es una forma que se llama contratación por servicios profesionales que no tienen prestaciones laborales. Ya comenzó el Rosales, por ejemplo, tenía 180 personas que no tenían la categoría de ley de salario, y ya el director ya logró pasar a 100 de los 180 que estaban, y los otros 80 están en trámite en Hacienda, para mencionarle un ejemplo. Y además el Ministerio de Salud tiene la mejor ley de escalafón de todo el sistema público. Entonces, para decir también de que no hay cosas, es todo esto, lo estamos analizando, lo de los recursos humanos, es uno de los 8 ejes de la reforma. Toda la situación de los recursos humanos, donde estamos viendo su formación, su capacitación, que participen en actividades científicas, estamos analizando lo de tabla salarial. Hay unas cosas que se escapan de nosotros y que son parte. Fíjese que esta inversión, nosotros encontramos el Producto Interno Bruto en salud en el 1.7, ya llegamos al 2.4. ¿Qué quiere decir esto? Que en periodos difíciles, porque estamos en una situación financiera extremadamente difícil, sin embargo el gobierno, el mismo presidente Funes, se comprometió a que la salud no iba a ser afectada en este periodo financiero de vacas flacas que vive El Salvador y que vive el planeta. En España están despidiendo gente, salud están compactando de personal de salud, y nosotros aquí hemos contratado nuevo personal y a pesar de las dificultades financieras hemos mejorado la inversión pública en salud. Perfecto. Vamos a la pausa. Ahora sí, cuando regresemos ya hablemos de la parte que dejamos pendiente de la relación laboral. Okay. Volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio.
Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctora, le decía entonces, en la parte de relación laboral que hemos dejado pendiente, un poco cómo han marchado las cosas, o sea, ¿qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué se puede ver un poco más de efervescencia laboral sindical? Bueno, como mencionábamos hace poco, hay 19 entre asociaciones y sindicatos en el Ministerio de Salud. La doctora Rodríguez estamos por completar el diseño de cómo deben de funcionar las relaciones laborales, entre trabajadores y la administración. La idea es que funcionen las 36 mesas laborales que cubren a todo el Ministerio de Salud. Las 30 mesas laborales, una por cada hospital, las 5 mesas regionales, porque hay 5 regiones en el país, y la de lo que se llama de la Secretaría, de allí de la dirección del Ministerio. En ese proceso estamos. La doctora Rodríguez está en construcción. La doctora Rodríguez ha tenido varios encuentros con todos los sindicatos. Se podrá usted imaginar que no es fácil que los titulares estemos reuniéndonos con uno por uno de las 19 asociaciones. Sin embargo, por ejemplo, su servidora el día de ayer, nada menos estuve con uno de los sindicatos viendo la situación del Hospital Rosales, las peticiones de ellos, las respuestas que nosotros les tenemos, las soluciones que nosotros les planteamos. Entonces, la doctora Rodríguez ha sostenido relaciones cada cierto tiempo. Hace como unos, 22 días estuvo con varios sindicatos, estuvimos los 3 titulares. Yo estoy dándole seguimiento al proceso del Hospital Rosales. Nos distribuimos el tiempo. El director nacional de hospitales tiene el lunes una reunión con los sindicalistas de Sacamil. Bueno, deben entender los señores sindicalistas que nosotros no solo atendemos reuniones de sindicatos, sino que estamos, su servidora está en todo el territorio nacional, revisando, inspeccionando, entregando equipos comunitarios de salud, revisando cómo está la red hospitalaria. Tenemos un trabajo intenso, sin horario. Entonces, no podemos estar todos los días atendiendo a los sindicatos. Sin embargo, hay un proceso de relación, no pueden decir que no hay relación. Cuando se reúnen con los sindicatos, habitualmente presentan un pliego de peticiones. Sí. Desde la perspectiva del Ministerio de Salud, ¿cuáles son los énfasis que ustedes están dando? Es decir, ¿a qué punto están respondiendo con más inmediatez a las demandas laborales? Por ejemplo, en la reunión, por decir un ejemplo, en la reunión de ayer que tuve con los señores de CIGESAL, hemos estado abordando, ellos tienen 2 planteamientos que son estructurales y que no se resuelven inmediatamente, ¿verdad? El proceso de reforma de salud no es de 5 años. Esto, hay otros países como Brasil que llevan 25 y más años en la reforma. Es un proceso, lo que pasa de que nosotros ya comenzamos a dar el viraje en la reforma. ¿Qué cosas estamos viendo? Por ejemplo, para ponerle ejemplos concretos, ayer veíamos con el sindicato del Rosales ellos plantean 2 cosas que son estructurales. Quieren que contratemos más personal, que ya le dije que ya contratamos 4,000, ¿verdad? Quieren que aumentemos salarios. Esas 2 cosas no dependen solo del Ministerio de Salud, sino que de las capacidades financieras del país para poder llegar a eso. Claro. Sin contar con lo que le decía de que cada año hay un 8% de incremento a los trabajadores en la ley de escalafón. Por ejemplo, veíamos con el Rosales la situación del banco de sangre, que se les ha aumentado personal. Estamos reorganizando las farmacias del Hospital Rosales. Ellos planteaban unas irregularidades en el servicio de nefrología.
Ellos planteaban, por ejemplo, situaciones en la limpieza, que ya viene contratación de nuevo personal de limpieza. Planteaban la escasez del material ortopédico, pero en eso ya está trabajando la doctora Rodríguez. Y lo digo aquí rápidamente, es una buena noticia. Por primera vez este año, la Asamblea Legislativa nos ha aprobado un presupuesto para la compra de clavos, de placas, de prótesis, que en todo este tiempo, desde hace 25 años, no sé cuánto, lo están comprando los pacientes. Nosotros encontramos una larga lista de espera de operaciones ortopédicas porque la población no tiene dinero para comprar eso. Claro. Hoy sí ya lo va a lanzar ese programa la doctora Rodríguez, tenemos una inversión de $2,5 millones para salir con la lista de espera y ya estamos en la contratación de eso. Eso lo vimos ayer también con el hospital. La voy a interrumpir porque vamos rápido con los tiempos, tenemos que hacer un corte. Cuando regresemos, doctora, me gustaría que me dijera en términos de cobertura de la receta o del cuadro básico de medicamentos, cómo están en ese nivel en términos generales. ¿Cómo no? ¿Cuál es lo que se está cubriendo, el 100% o una parte? Vamos a la pausa. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, le consultaba, doctora, sobre la cobertura del cuadro básico de medicamentos. Es decir, si a mí me recetan 4 medicamentos o 5, ¿cuánto tiene capacidad en este momento el Ministerio de Salud de cubrirle al paciente? ¿El total o simplemente hay una parte que queda por ahí como déficit? Bueno, como se habla de promedio, pero tenemos lo de cada hospital, pero más o menos hasta el 12 de febrero, porque la existencia de medicamentos varía minuto a minuto y día a día, claro. Pero los reportes son semanales. Tenemos un promedio en los hospitales de un 80% del abastecimiento. Quiero recordarle que nosotros lo encontramos hasta el 50% y hemos subido el abastecimiento del 50 al 80%. Como usted ve, queda un 20% en este momento en los hospitales. En las unidades de salud es mejor. Entonces queda un 20% hasta estoy dándole el dato del 12 de febrero, la semana hasta el 12 de febrero, porque cambia del 80%. De acuerdo, si volvemos al caso de Sacamil y Hospital Rosales, ¿en qué condición están? El hospital de Sacamil tenemos ahorita el 79%, casi el 80% de abastecimiento. Entonces, quienes están todo el tiempo denigrando el sistema, agarran el 20, no agarran el 80%. No se agarre el esfuerzo de haber llegado al 80%. Debo de decirle de que en cualquier parte del mundo los cánones internacionales aceptan como, valga la redundancia, como aceptable los niveles del 80% para arriba. Pero aquí tenemos hospitales como por ejemplo Maternidad, que tiene abastecimiento al 94%. Tenemos el caso de Gotera, que tiene abastecimiento del 93%. Y así, pero sin embargo hay otros que tienen menos, como es el caso, el que usted me está preguntando, el hospital de Sacamil, que lo tenemos un poquito menos del 80%. El Rosales lo tenemos ahorita con el 85.2%, así lo tenemos. Claro, cuando
cuando falta un 15%, porque si desde la perspectiva del derecho humano, nadie debería de irse sin la receta. Claro. Sin embargo, hemos mejorado el abastecimiento de medicamentos. Y en la parte de especialidades, que es lo más, digamos, porque son medicamentos mucho para carísimos. el cáncer, para exacto, en esos casos se trata de cumplir con el 100%. Ahorita en el Rosales, sí, claro, la idea, ahí sí, porque es como salvar una vida. Hacemos todo el esfuerzo. Este gobierno ha invertido el doble más en medicamentos porque la demanda es más, porque hay más secos, se descubren más enfermedades y entonces la demanda ha aumentado. Además, recuerde de que no se paga ya, que las cuotas voluntarias fueron abolidas, que es gratuito, y aunque se ha aumentado la inversión, todavía tenemos como un 15 o 20% que no lo logramos cubrir, y que si tuviéramos una ley de medicamentos que haga una regulación adecuada de precios y que garantice la calidad de los medicamentos, estaríamos en el mejor de los mundos si nosotros tuviéramos posibilidad de tener precios, por lo menos no decir más baratos, sino que menos caros, porque con el dinero que compramos podríamos comprar el doble a como compra Costa Rica, como compra Honduras, Nicaragua, Guatemala, que están comprando mucho más barato o menos caro que lo que estamos haciendo nosotros. Debo hacer la última pausa comercial. Volvemos con el cierre de la entrevista en línea. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, doctora, para concluir entonces, ¿qué es lo que usted pediría o esperaría en medio de una situación como la que tenemos, sobre todo de que hemos hablado concretamente de 2 hospitales, Sacamil, el caso del Hospital Rosales, donde hay mucho más conflictividad, mucho más efervescencia, donde los médicos, bueno, han mostrado también las condiciones en las que están. Usted decía en algún momento paciencia. ¿Es posible tener paciencia en medio de tantas necesidades que hay en este país y particularmente en el área de la medicina? Bueno, yo pienso que sí, porque fuera difícil pedir paciencia si no hubiera un proceso en marcha. Pero cuando hay procesos en marcha hay que tener toda la, digamos, esa es la palabra, la paciencia de esperar. En este país, nuestro país ha sido un país que ha estado permanentemente en crisis en las últimas décadas. Hemos resuelto situaciones más difíciles. Nosotros invitamos a todos los trabajadores del ministerio, a los gremios, a los sindicatos. Bueno, la inmensa mayoría de los trabajadores del ministerio no están sindicalizados, la inmensa mayoría, el 80%. Entonces, que los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, agremiados o no, que mejor unamos esfuerzos, que podemos tener diferencias. Es obvio que a veces hay desencuentros entre trabajadores y la administración, pero que por el bien de los mismos trabajadores y por el bien del usuario, que son las personas de escasos recursos que usan nuestra red pública, que nos encontremos. La clave aquí es el diálogo, la clave es la tolerancia, la clave es la tolerancia que tiene un límite, ¿verdad? Porque cuando se interrumpe la entrada de los pacientes, eso puede llegar a un proceso
no deseado, ¿verdad? Un proceso no deseado. Ustedes saben que las leyes en nuestro país no permiten algunas actividades que los mismos sindicatos ya están haciendo y que no se expongan a una situación que no la queremos, y que la principal medida que debemos de hacer es dialogar, que no sean instrumentalizados por algunos sectores políticos que hoy en tiempos electorales quieren de manera inhumana sacar raja política de las necesidades de nuestra población que acude a los servicios de salud, que allí no llegan limusinas, allí no llegan carros lujosos, sino que gente muy necesitada que viene desde lejos. ¿Ve usted en algún momento, perdón, la influencia política partidaria? Indudablemente. Pero esto siempre ha ocurrido, doctora. En el pasado también, cuando ustedes estaban en la oposición y gobernaba Arena decía que había influencia a través de los sindicatos del FMLN. Sí, cuando nosotros estábamos en la oposición, bueno, yo participé en las marchas blancas. Sí, de acuerdo. Yo participé en las marchas blancas y era para evitar la privatización de la salud. Me parece que era mire, la reforma de salud... ¿se puede ver esa influencia, perdón? Es influencia partidaria, porque posición política de la reforma la debemos de tener todos, y los diferentes partidos políticos ahora en campaña deberían de explicar qué es lo que van a hacer para ayudar en la reforma de salud. O sea que la reforma de salud debe de haber una posición política de apoyarla. En lo que no estamos de acuerdo es en que partidariamente se utilice para fines que no son los que benefician a la población. Yo siempre tuve una posición política de apoyo a la reforma, y esa posición política era compartida por el partido al cual pertenezco. Eso es una cosa diferente a que usted instrumentalice algo para que en tiempos electorales se obstaculice. No debe de obstaculizarse una reforma. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctora. Quiero agradecerle por su participación. A lo mejor cuando ya sea el lanzamiento de las emergencias médicas metropolitanas, podemos platicar. ¿Para qué mes más o menos estima eso? Es que el proceso va a sentarse en el segundo semestre, pero ya comienza, ya se puede ir a ver dónde va a estar el 911, las emergencias. Ya va a empezar el proceso de la compra de las ambulancias. Hay cosas que no las va a ver la población, pero que ya van... Pero bueno, cuando se atiende el primer paciente, digamos, eso es en el segundo semestre de este año. Perfecto, gracias. Mucho gusto, William, y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la participación y pendientes del programa de la entrevista en línea. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estará con nosotros Romeo Barahona, el fiscal general de la República, para conversar sobre los temas también que tienen que ver con el tema de seguridad pública de manera especial. Nos vemos entonces, que descansen. Bien.